Aquí tienes la traducción completa y natural al español del texto proporcionado. Cuando el príncipe William tomó supuestamente la propiedad de una de las fincas más privadas de la reina, esto generó en silencio una tensión dentro del círculo real. Durante años las herencias reales habían moldeado sutilmente el poder dentro de la casa de Windsor. Pero este momento se sintió diferente. Detrás de los muros del palacio, las reacciones crecieron y no todos estaban contentos, especialmente la familia de la reina Camila. ¿Era simplemente la tradición en acción o un movimiento calculado que apartaba ciertas voces? ¿Y qué podría revelar esta inesperada decisión sobre la dirección futura de la monarquía, el decreto secreto que cambió el poder real para siempre? A las 4:45 de la mañana. Exactamente mientras Londres todavía estaba envuelto en el tranquilo silencio de la madrugada, las grandes puertas de hierro de Clarence House se abrieron lentamente. En el exterior, la calle parecía pacífica y normal, como cualquier otro día en la capital británica. Unos pocos guardias de seguridad se movían en silencio y las suaves luces del palacio apenas iluminaban la oscuridad que se desvanecía. Pero detrás de esos muros históricos, algo inusual acababa de ocurrir. En cuestión de minutos, los asistentes del palacio y los observadores reales comenzaron a percibir que no se trataba de una mañana ordinaria. Acababa de publicarse un documento que, según los insiders, podría cambiar la forma en que funciona el poder dentro de la monarquía británica. Según informes confirmados, el rey Carlos III había firmado una orden secreta a las 3:15 de la mañana del 12 de marzo de 2026. El documento llamado Decreto de Protección del Patrimonio Real fue guardado en silencio en los archivos del palacio bajo el código BP 9926. Al principio parecía solo otra acción legal rutinaria, pero personas cercanas al palacio afirman que es mucho más importante que eso. En realidad, el decreto es un movimiento fuerte y cuidadosamente planificado del rey para proteger las tierras reales y las propiedades históricas de ser utilizadas para fines comerciales o desarrollos privados. Muchas de estas tierras han pertenecido a la monarquía durante cientos de años. No solo son valiosas en términos económicos, sino que también tienen una profunda importancia cultural e histórica. Lo que ha hecho que esta decisión sea más controvertida es el grupo de personas que se cree que se verán afectadas por ella. En el centro de la discusión están la reina Camila y su hijo Tom Parker B.S. Durante meses habían estado ocurriendo conversaciones en voz baja entre insiders reales, asesores de fincas y observadores del palacio. Estas charlas sugerían que la tensión crecía lentamente sobre cómo debían gestionarse las tierras reales en los tiempos modernos. Algunos asesores apoyaban el uso de las tierras para oportunidades comerciales con el fin de generar más ingresos. Otros se oponían firmemente advirtiendo que tales acciones podrían dañar la historia, la dignidad y el legado de la monarquía. Hasta hace poco, estos desacuerdos permanecían ocultos, compartidos solo en círculos privados. El palacio continuaba presentando una imagen calmada y controlada al público, pero en las últimas 48 horas todo parece haber cambiado. Las fuentes indican que se celebraron reuniones urgentes hasta altas horas de la noche dentro del palacio. Abogados administradores de fincas y asesores senior fueron convocados para discusiones serias. Nadie sabe exactamente qué se dijo en esas reuniones, pero en las primeras horas del 12 de marzo, el resultado estaba claro. El rey había tomado su decisión. Al firmar el decreto, el rey Carlos III introdujo reglas más estrictas sobre cómo pueden usarse o transferirse las tierras reales y las propiedades históricas. Las nuevas normas imponen un control más riguroso sobre cualquier plan comercial vinculado a estas fincas, asegurando que todas las decisiones futuras protejan el patrimonio a largo plazo de la monarquía. Aunque el decreto no menciona nombres directamente, los insiders creen que responde a las crecientes preocupaciones sobre el aumento de la participación comercial vinculada a personas conectadas con la familia real. Por eso los nombres de la reina Camila y Tom Parker B.S.
han surgido en silencio en las discusiones entre expertos reales. Para quienes siguen de cerca la monarquía, este movimiento es más que un simple cambio legal. Envía un mensaje claro sobre la dirección que el rey quiere tomar. La monarquía británica siempre ha equilibrado tradición, influencia y relaciones familiares. Las decisiones tomadas detrás de las puertas del palacio suelen significar más de lo que se anuncia oficialmente. Cuando un monarca firma un documento en medio de la noche, generalmente significa que está ocurriendo algo urgente e importante. Ahora, mientras las puertas de Clarence House se abren a un nuevo día, los efectos de esa decisión de la madrugada apenas comienzan a manifestarse. Los analistas reales creen que este decreto podría marcar un cambio importante en la forma en que se comparte el poder dentro de la Casa Real. Para algunos miembros de la familia real extendida, el mensaje es claro: proteger el patrimonio real ahora importa más que ganar dinero. A medida que sigan surgiendo más detalles sobre el decreto, una cosa se vuelve evidente: el equilibrio de poder dentro de la monarquía ha cambiado en silencio pero con firmeza. Lo que comenzó como rumores suaves en los pasillos del palacio se ha convertido ahora en un momento que podría remodelar roles, responsabilidades y autoridad dentro de la familia real. Y esta vez el cambio es demasiado claro como para ignorarlo. ¿Qué podría haber causado tanta tensión dentro de la familia de Camila? ¿Por qué la familia real tomó una acción tan firme y decisiva? Veamos más de cerca la silenciosa pero poderosa postura del príncipe William contra Camila. La controvertida escapada mediterránea de la reina Camila. Durante el verano de 2025, mientras el rey Carlos III pasaba tranquilamente sus vacaciones en el hermoso y sereno castillo de Balmoral, todo parecía pacífico en la superficie. Rodeado de colinas verdes, aire fresco y el profundo silencio del campo escocés, se decía que el rey estaba descansando y tomándose las cosas con calma, en lo que muchos creían que era un momento delicado para su salud. Pero lejos de ese entorno tranquilo, su esposa, la reina Camila, supuestamente vivía una historia muy diferente. En lugar de permanecer cerca del rey, se decía que estaba disfrutando de una escapada de lujo a bordo de un gran yate, navegando por las cálidas y brillantes aguas del mar Mediterráneo. Bajo un sol brillante rodeada de comodidad y ocio, su escapada pintaba un cuadro de relajación que contrastaba fuertemente con el retiro pacífico del rey. Según los informes, esta situación no le sentó bien a Carlos. Fuentes afirmaron que se sintió profundamente herido y decepcionado porque Camila eligió estar tan lejos en un momento tan importante. Personas cercanas al palacio sugirieron que el rey había esperado en silencio que ella permaneciera a su lado, ofreciéndole apoyo, compañía y consuelo mientras descansaba. En cambio, la imagen de la reina disfrutando de la vida en el mar supuestamente lo dejó no solo entristecido, sino también algo solo. Este contraste entre deber y distancia comenzó a levantar cejas entre los observadores reales. Algunos insiders incluso empezaron a cuestionar si Camila se estaba sintiendo demasiado cómoda en su posición. Los susurros se hicieron más fuertes cuando las conversaciones giraron hacia asuntos financieros. Según los mismos informes, Carlos ya había hecho generosos arreglos para asegurar el futuro de Camila. Se decía que tras su fallecimiento, ella recibiría un acuerdo muy cómodo vinculado a propiedades y fondos reales, un acuerdo que algunos observadores describieron como un trato preferencial. Esto garantizaría que ella continuara viviendo una vida de privilegio y seguridad sin importar lo que ocurriera. El rey también había dado supuestamente instrucciones claras a su hijo mayor, el príncipe William. Se dice que le pidió a William que respetara y honrara este acuerdo con Camila cuando eventualmente se convirtiera en rey. A cambio, William tendría más libertad para manejar otro problema de larga data dentro de la familia: su tensa relación con su hermano menor, el príncipe Harry, y la esposa de Harry, Meghan Markle. Durante años, la tensión entre los dos hermanos ha sido observada de cerca por el público. La decisión de Harry y Meghan de alejarse de los deberes reales junto con sus críticas abiertas a la vida en el palacio creó una profunda y duradera división dentro de la familia.
Según los insiders, el plan de Carlos permitiría a William decidir cuán alejados permanecerían Harry y Meghan del círculo íntimo real en el futuro. Al principio se dijo que William había aceptado este arreglo. Algunos informes incluso sugirieron que Camila podría haber influido en silencio en el plan entre bastidores, asegurando su propio futuro mientras intentaba estabilizar a la familia en un momento de conflicto. Sin embargo, rumores recientes sugieren que William ahora podría estar teniendo dudas. Personas familiarizadas con la vida del palacio afirman que el príncipe se ha sentido cada vez más incómodo con el comportamiento de Camila. Algunos dicen que ahora se mueve por la vida real con un nivel de confianza que otros interpretan como arrogancia, como si su posición estuviera completamente segura y fuera de todo desafío. Dentro del palacio, esta actitud ha comenzado a frustrar a William, según se informa. Como futuro rey se dice que está prestando mucha atención a cómo se ejerce el poder y la influencia dentro de la familia real. Y según los insiders, la forma de actuar de Camila no le resulta cómoda. Los asuntos podrían haberse vuelto aún más tensos después de su escapada en yate. Para William, quien es conocido por tomarse muy en serio el deber, la imagen y la responsabilidad pública, la idea de celebrar en el lujo mientras su padre descansaba tranquilamente en Balmoral, supuestamente fue difícil de aceptar. Un asesor real, hablando en privado, describió a William como profundamente leal a su padre. La fuente explicó que es muy protector con Carlos y cuidadoso para no causarle estrés, especialmente en un momento en que la salud del rey ha sido motivo de preocupación. Sin embargo, entre bastidores esa paciencia podría estar agotándose. Hay conversaciones en voz baja detrás de los muros del palacio. El asesor insinuó que William respeta a su padre y quiere honrar sus deseos, pero al mismo tiempo está profundamente preocupado por lo que considera un comportamiento inaceptable. Según este insider, William ahora se encuentra atrapado entre dos responsabilidades poderosas: su lealtad a su padre y su propia visión de lo que es correcto para el futuro de la monarquía. Aunque ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada oficialmente, pintan un cuadro de una tensión creciente dentro de la Casa Real. Algunos observadores creen que cuando William eventualmente se convierta en rey, podría optar por revisar o incluso cancelar por completo el acuerdo. Si eso sucede, podría remodelar dramáticamente el equilibrio de poder dentro de la familia real. Por ahora, sin embargo, el palacio permanece en silencio, sin ofrecer ninguna respuesta oficial, mientras la especulación continúa girando detrás de puertas cerradas. La futura relación entre el príncipe William y la reina Camila podría convertirse en una de las historias más delicadas e impredecibles de la historia moderna de la monarquía. ¿Qué sucedió realmente? ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos para crear tanta tensión? Veamos más de cerca las revelaciones que, según se informa, enviaron ondas de choque a través de la familia real. El impactante descubrimiento detrás de Greystone Downs. Lo que comenzó como una revisión financiera rutinaria rápidamente se convirtió en algo mucho más dramático de lo que nadie podría haber imaginado. Los funcionarios habían organizado lo que creían que sería una revisión estándar de las cuentas del Fondo de Patrimonio Real. Una inspección cuidadosa y discreta, destinada a asegurar que el dinero que respaldaba fincas históricas, proyectos de conservación y monumentos culturales se estuviera manejando correctamente. Estas auditorías solían ser poco notables, el tipo de proceso entre bastidores que apenas levantaba una ceja. Pero esta vez la revisión descubriría algo que enviaría ondas de choque a través del palacio. Mientras los investigadores revisaban páginas de registros financieros, una entrada inusual llamó inmediatamente su atención. Una gran transferencia de 5.230.000 libras había pasado a través de una estructura corporativa desconocida. A primera vista parecía una inversión rutinaria enterrada entre cientos de otras transacciones. Sin embargo, a medida que los analistas seguían el rastro de los fondos, la situación se volvió mucho más compleja. El dinero había sido canalizado a través de una empresa fantasma registrada en Luxemburgo, una firma llamada Stag Crown Hospitality Limited.
Esa revelación generó preocupaciones inmediatas. Luxemburgo es conocido en los círculos financieros por albergar miles de empresas holding y estructuras corporativas elaboradas. Aunque tales arreglos no son inherentemente ilegales a menudo, dificultan ver quién controla realmente los fondos. Así que los investigadores profundizaron. Cuando examinaron los registros de propiedad detrás de Stag Crown Hospitality Limited, un nombre saltó de la página Tom Parker BS. De repente, una auditoría rutinaria se había transformado en una investigación con implicaciones potenciales que llegaban incómodamente cerca del círculo íntimo de la familia real. Los funcionarios ahora enfrentaban preguntas urgentes. ¿Por qué se había movido una suma tan grande de dinero a través de esta estructura compleja? ¿Cuál era el propósito final de la transferencia? La explicación inicial, al menos sobre el papel, era ambiciosa. Los documentos vinculados a la transacción describían un pulido plan de negocios para transformar Greystone Downs, una propiedad boscosa histórica vinculada a la red de fincas reales, en un lujoso eco-resort para los visitantes más ricos e influyentes del mundo. La propuesta sonaba impresionante. Prometía convertir Greystone Downs en un retiro exclusivo en lugar de hoteles ordinarios o lugares turísticos abarrotados. El resort ofrecería una experiencia altamente curada, diseñada para élites internacionales, dignatarios extranjeros y viajeros de ultra alto patrimonio. Se esperaba que los huéspedes pagaran miles de libras por noche por privilegios que iban mucho más allá de la hospitalidad estándar. El plan incluía eventos culinarios privados dirigidos por chefs de clase mundial, retiros de bienestar orientados al rejuvenecimiento personal y experiencias guiadas por el campo que destacaban el rico patrimonio cultural conectado con la monarquía. Los visitantes pasearían por bosques protegidos, cenarían en entornos históricos y participarían en eventos exclusivos que evocaban la grandeza de tradiciones británicas centenarias. Incluso los borradores de marketing recuperados durante la investigación pintaban un cuadro vívido. Greystone Downs se describía como un lugar donde la historia y el lujo se entrelazarían sin esfuerzo. Los materiales promocionales sugerían que los huéspedes no solo se alojarían en un resort, sino que formarían parte de una narrativa histórica viva y respirante. Para algunos, la propuesta parecía visionaria. El ecoturismo de lujo estaba en auge en todo el mundo y muchos destinos habían logrado fusionar con éxito la conservación con la hospitalidad de élite. Sin embargo, dentro del palacio, el descubrimiento generó una profunda inquietud. Greystone Downs no era un terreno rural ordinario esperando ser desarrollado. Formaba parte de un paisaje patrimonial cuidadosamente preservado, protegido por su significado histórico dentro de la red de fincas reales. Estas tierras se consideraban tesoros culturales salvaguardados para las generaciones futuras. Convertir incluso una porción de ese paisaje en un resort privado, por muy ecológico que fuera, planteaba serias preguntas sobre tradición, administración y respeto por la historia real. Cuanto más examinaban los funcionarios la propuesta, mayor era su preocupación. Mientras los documentos hablaban con elegancia de patrimonio y conservación, la estructura financiera subyacente sugería algo mucho más complicado. La participación de una empresa offshore en el movimiento de millones de libras a través de canales indirectos creaba un nivel de secreto que inquietaba a los administradores del palacio. Quizás la revelación más impactante surgió de los registros históricos vinculados a la propia difunta reina. Mucho antes de que se surgiera esta propuesta, se decía que ella había tomado medidas para asegurar que tierras como Greystone Downs permanecieran protegidas de la explotación comercial agresiva. Quienes conocían los archivos de la finca recordaban su advertencia de que algún día alguien podría intentar convertir estos paisajes históricos en empresas impulsadas por el lucro. Para prevenir esto, ella había introducido en silencio salvaguardas para preservar tanto su carácter como su importancia histórica. En otras palabras, había previsto exactamente el escenario que los investigadores ahora estaban descubriendo, y parecía que el momento que ella temía
finalmente estaba llegando. Ese descubrimiento transformó lo que había comenzado como una revisión financiera rutinaria en un asunto mucho más delicado y significativo de lo que nadie había anticipado. Pero ¿por qué este tema resultó más fácil de confrontar de lo que podría haber sido? Podría ser que la reina Isabel ya hubiera anticipado tal controversia. Exploremos la previsión de la difunta reina y los pasos proactivos que tomó para salvaguardar su legado. La salvaguarda legal oculta de la reina. Mucho antes de que cualquier susurro de controversia llegara al público, la reina Isabel II había tomado en silencio pasos cuidadosos para salvaguardar el legado de la monarquía. Conocida por su planificación meticulosa y su inquebrantable sentido del deber, nunca dejó el destino de la propiedad real al azar. Hacia el exterior, el mundo veía un retrato de serena calma real. Pero detrás de puertas cerradas, la difunta reina estaba fortaleciendo en silencio las protecciones alrededor de las fincas de la corona. Medidas diseñadas para prevenir el mal uso o la mala gestión futura. Entre estas precauciones había un sobre de cuero sellado con el cifrado real de la reina, que contenía un documento legal de 2021, elaborado con previsión, una salvaguarda oculta para el futuro. A primera vista parecía rutinario, pero enterrada dentro del texto había una cláusula crítica. Garantizaba que las fincas reales vinculadas a la Casa de Windsor nunca pudieran ser explotadas para beneficio personal por nadie fuera de la línea de sangre real directa. Si alguien intentaba convertirlas en una empresa comercial, la ley transferiría automáticamente el control al heredero legítimo, el príncipe William, el príncipe de Gales, asegurando que las fincas permanecieran bajo una administración real de confianza. Durante años el documento permaneció en silencio, conocido solo por un puñado de asesores legales leales y altos funcionarios. No estaba destinado a la discusión pública y muchos asumieron que nunca sería necesario invocarlo. Era en esencia uno de los actos característicos de prudencia de la difunta reina, un escudo silencioso alrededor de la institución a la que había dedicado su vida a proteger. Pero entonces los acontecimientos comenzaron a desarrollarse. Los investigadores que rastreaban los movimientos financieros vinculados a un proyecto de desarrollo propuesto descubrieron una red enredada de financiamiento, incluidos cuentas vinculadas a Luxemburgo. El proyecto en cuestión tenía como objetivo transformar parte de una finca real histórica en un resort de lujo. Aunque tales proyectos a veces pueden manejarse a través de canales reales oficiales, los detalles sugerían complicaciones potencialmente serias. Una vez que los investigadores confirmaron el rastro financiero y el alcance de la propuesta, la cláusula dormida en el documento de la reina entró en acción. Al instante la autoridad sobre la finca cambió. La custodia ya no estaba conectada a la reina Camila. El control ahora descansaba en el príncipe William, el heredero al trono. Los insiders reales describieron la maniobra legal como rápida y decisiva. Una sola cláusula escrita años antes había reescrito efectivamente quién tenía la responsabilidad de la propiedad. Lo que podría haber tomado meses de negociación o debate se resolvió en un instante. No mucho después, miembros senior de la Casa Real se reunieron en Clarence House, una de las residencias reales clave de Londres, para una reunión privada. El rey Carlos, por primera vez en Clarence House, donde se entiende que la pareja disfrutó de un té privado en la residencia real. Desde el principio, las fuentes dicen que la habitación estaba tensa. Los auditores presentaron metódicamente sus hallazgos, los vínculos financieros, los planes del resort propuesto y las ramificaciones legales de la previsión de la reina. A medida que la discusión se profundizaba, la atmósfera supuestamente se volvía más fría. Las conversaciones se volvieron más silenciosas. Cuando la reina Camila se dio cuenta de que la cláusula había sido activada, pareció visiblemente conmocionada. Preguntó por qué no había sido informada antes sobre la salvaguarda, con su frustración evidente. Algunos dicen que acusó a los asesores de haberla mantenido deliberadamente fuera del circuito, de marginarla de las decisiones que involucraban la finca.
El príncipe William, de pie cerca de una ventana alta, permaneció calmado según se informa. Cuando habló lo hizo sin ira ni confrontación. Recordó a los presentes que sus acciones no eran personales, sino dictadas por la responsabilidad que le había sido impuesta por la difunta monarca. La cláusula no había sido redactada apresuradamente. Fue escrita por la propia reina Isabel II, una medida deliberada y cuidadosa para proteger la integridad de la propiedad real. Luego pronunció una frase que silenció la habitación: la corona no está en venta. Esas palabras flotaron en el aire cargadas de significado. Eran un recordatorio de que estas fincas eran más que tierra o activos. Eran símbolos de historia, tradición e identidad nacional. En esa sola declaración silenciosa, William dejó claro que el legado de la monarquía debía preservarse intangible e intransigente. Con la salvaguarda legal cuidadosamente preparada de la reina, ahora en marcha, la responsabilidad de proteger ese preciado patrimonio recayó directamente sobre los hombros de William. Pero tomó el control de la finca privada sin oposición. ¿Y cómo respondió la reina Camila a este repentino cambio de poder? Descubramos qué sucedió realmente. Los planes de la finca Greenheath, solo horas después de que el decreto hubiera sido firmado oficialmente, un nuevo y igualmente dramático desarrollo comenzó a desarrollarse. A las 9:46 de la mañana la atención se había desplazado hacia Greenheath Estate, una extensa finca boscosa de 500 acres que descansaba en silencio junto a una antigua carretera romana. Durante décadas la finca había estado envuelta en especulaciones. Desarrolladores, inversores y planificadores habían puesto sus ojos en la propiedad durante mucho tiempo, imaginando su potencial. Su enorme tamaño, belleza natural y entorno histórico hicieron que muchos creyeran que algún día podría convertirse en uno de los sitios de desarrollo más valiosos del país. Efectivamente, según documentos descubiertos más tarde por los investigadores, personas cercanas a la reina Camila ya habían comenzado a dar forma a una visión audaz. Su plan era ambicioso: transformar Greenheath en un destino de lujo de clase mundial. Mucho más que solo un hotel o retiro. El proyecto propuesto contemplaba elegantes restaurantes dirigidos por chefs reconocidos, instalaciones de spa serenas, ocultas en el bosque, y villas exclusivas para viajeros de élite que buscaban privacidad y tranquilidad. Se decía que ricos inversores de Europa y Oriente Medio estaban listos para invertir millones en la empresa. Los partidarios del plan imaginaban un lugar que atraería a celebridades realeza y líderes empresariales de todo el mundo, una verdadera joya del campo. Pero tan rápido como surgió, la cuidadosa previsión de la difunta reina Isabel II dio un giro completo a la historia. Los investigadores pronto descubrieron evidencia que apuntaba a un destino completamente diferente para Greenheath, uno que la reina había preparado en silencio décadas antes. Oculto en lo profundo de los registros financieros, había pruebas de un fideicomiso secreto valorado en 37 millones de libras. Este fideicomiso se había construido gradualmente a través de una serie de transferencias estratégicas aprobadas personalmente por la reina. En ese momento muy pocas personas conocían su verdadero propósito. Pero el fideicomiso tenía una misión clara: apoyar proyectos de protección ambiental e iniciativas educativas que algún día serían dirigidas por el príncipe William. El descubrimiento dejó atónitos a todos los involucrados. Lo que parecía un asunto rutinario de propiedades ahora revelaba un nivel extraordinario de planificación a largo plazo. La reina Isabel no solo había preservado la finca, la había protegido a través de un intrincado sistema legal y financiero diseñado para asegurar su futuro. El marco legal era meticuloso. La princesa Ana, actuando bajo la autoridad formal del fideicomiso de la corona, completó la transferencia oficial de los activos de Greenheath, asegurando que cada paso cumpliera con las estrictas normas que rigen las fincas reales. Incluso el papeleo llevaba una estrategia oculta. Los documentos legales fueron fechados retroactivamente al 28 de diciembre de 2025.
Este movimiento aparentemente técnico tuvo enormes consecuencias. Cualquier acuerdo comercial o plan de desarrollo firmado después de esa fecha quedó legalmente inválido. En otras palabras, el resort de lujo propuesto, sus negociaciones, planes y financiamiento desaparecieron repentinamente sobre el papel borrados por ley como si nunca hubieran existido. Pero las sorpresas no terminaron ahí. En una reunión privada en el palacio, un pequeño grupo de figuras senior reprodujo una grabación previamente desconocida de la propia reina Isabel II. En su voz calmada y firme, ella describió su visión para Greenheath, describiéndola no como un activo comercial, sino como algo mucho más significativo, una zona de legado protegida dedicada a la conservación ambiental, proyectos de restauración y apoyo a niños vulnerables. Nombró al príncipe William y a Catherine, la princesa de Gales, como los futuros administradores de la finca, encargados de liderar proyectos centrados en la preservación de la naturaleza, la educación juvenil y las iniciativas ambientales responsables. Los presentes, según se informa, guardaron silencio mientras escuchaban a la difunta reina hablar con tanta claridad y previsión. Utilizando los grandes avances de la ciencia tendremos éxito, y ese éxito pertenecerá a cada uno de nosotros. Escuchar sus palabras años antes de que surgiera cualquier disputa fue profundamente conmovedor. Era como si estuviera hablando desde el pasado directamente al presente. Sus palabras transmitían tanto autoridad como una sabiduría silenciosa. Había anticipado posibles conflictos mucho antes de que nadie más los viera formarse, poniendo en marcha medidas protectoras para garantizar que el futuro de Greenheath siguiera el camino que ella había previsto. Mucho antes de que alguien comenzara siquiera a discutir cómo debía usarse la tierra, la reina Isabel II ya había escrito en silencio el capítulo final de la historia de Greenheath. Pero ¿qué significa este drama real en desarrollo para la monarquía? ¿Cómo reaccionó la corona ante el hecho de que el príncipe William tomara las riendas? Exploremos cómo este plan, cuidadosamente orquestado, ha dejado su huella en la familia real y ha moldeado el curso de la monarquía actual. El amanecer de una nueva era real. A medida que la mañana se desarrollaba sobre el corazón de Londres, los acontecimientos puestos en marcha horas antes comenzaron a extenderse, tocando cada rincón de la esfera real de formas que al principio eran sutiles, pero pronto imposibles de ignorar. El día comenzó en silencio, casi engañosamente, con la ciudad envuelta en su ritmo habitual, el lejano traqueteo del metro, el zumbido del tráfico temprano, el leve aroma de pan recién horneado que flotaba desde las panaderías a lo largo de Whitehall. Sin embargo, debajo de este bullicio urbano ordinario, la maquinaria de la monarquía estaba girando en silencio, preparándose para cambiar de maneras que dejarían una marca duradera. A las 11:15, un paquete aparentemente modesto había llegado a las puertas de 10 Downing Street. Su tamaño ocultaba su importancia. Era lo suficientemente pequeño como para llevarlo con una mano, pero pesado por las consecuencias como si llevara el peso de siglos dentro de sus paredes cuidadosamente selladas. El paquete se abrió revelando un solo documento envuelto en pergamino, color crema, y que llevaba el inconfundible cifrado de la propia reina Isabel II. No era un archivo rutinario ni una simple formalidad destinada a marcar el paso del tiempo. Se trataba de un decreto real, un instrumento legal, imbuido de autoridad e historia que llevaba consigo la confirmación de una transferencia de notable importancia. El objeto en el corazón de este decreto era Oakage Estate, un extenso santuario verde que había permanecido durante generaciones como símbolo de patrimonio, continuidad y elegante quietud. Situado entre colinas ondulantes y bosques antiguos, Oakage era más que una propiedad. Era un repositorio vivo de la historia de la corona. Cada ladrillo y viga contaba una historia de linaje y legado. Su valor estimado, 18.400.000 libras, reflejaba no solo riqueza material, sino el peso de la tradición y la responsabilidad de custodia. Y al igual que otras propiedades estrechamente vinculadas a la corona Oakage,
Estaba protegida por una cláusula legal que llevaba un aguijón inconfundible cualquiera que se casara con la familia real después del año 2010, quedaba impedido de disputar quién tendría finalmente la propiedad. En una habitación privada de techos altos dentro del palacio, el decreto fue leído en voz alta a los miembros senior de la Casa Real. Las palabras precisas y deliberadas flotaron por la cámara llevando consigo una pesada quietud. Los testigos describieron más tarde el silencio que siguió como casi tangible, como un grueso telón caído entre la realidad y la expectativa. Nadie habló de inmediato. La gravedad del momento presionaba sobre cada hombro y durante un breve periodo la habitación pareció suspendida en el tiempo. Cada mente presente entendió en ese silencio que las apuestas acababan de subir mucho más alto de lo que nadie había comprendido plenamente. A medida que avanzaba el día, una nueva capa de significado comenzó a revelarse. Dentro de los ornamentados muros del palacio memorandos internos, circularon en silencio entre asesores y funcionarios clave. Estos documentos hablaban de cambios radicales que tocarían casi todos los aspectos de la monarquía. Reformas que los insiders habían comenzado a llamar la reestructuración Windsor. Ambiciosas en visión estas reformas buscaban modernizar la institución mientras preservaban su dignidad histórica. En el centro del plan estaba el príncipe William, quien asumiría un rol de liderazgo más prominente y estratégico, guiando no solo a la familia, sino a toda la maquinaria de la monarquía hacia una nueva era. La reestructuración contemplaba una casa real más ágil, en la que menos miembros tendrían responsabilidades activas. La supervisión sería más rigurosa, la transparencia se fortalecería y la monarquía se sujetaría a estándares de rendición de cuentas nunca antes vistos. Cada rama de la casa sería examinada refinada y optimizada, asegurando que la institución pudiera enfrentar el mundo moderno con claridad y resiliencia. Dentro de este marco, la princesa Catherine asumió una posición fundamental. Conocida por su meticulosa atención al detalle, su compostura bajo presión y su hábil manejo de la percepción pública, supervisaría las comunicaciones, gestionaría crisis y guiaría la imagen pública del palacio. En esencia, Catherine se posicionaba no solo como una figura real, sino como guardiana de la narrativa de la monarquía, asegurando que tanto el público como la próxima generación de royals comprendieran sus responsabilidades y la importancia de sus roles. Juntos, William y Catherine estaban emergiendo como algo más que herederos. Se estaban convirtiendo en arquitectos de una monarquía reimaginada. A medida que el sol de la tarde daba paso al brillo dorado del atardecer temprano, la familia caminó por los terrenos de O'Cage Estate. El aroma de las hojas de otoño caídas se mezclaba con la fragancia terrosa del bosque circundante y el suave susurro de las ramas en la brisa ligera proporcionaba una sinfonía natural al momento. A pesar de la grandeza de la finca, había un aire de intimidad mientras la familia se movía por los jardines y senderos, un momento a la vez ordinario en su simplicidad familiar y extraordinario por su peso histórico. Fue en este entorno sereno donde el príncipe George, con la curiosa candidez de la juventud, hizo una pregunta que resonaría mucho más allá del momento. ¿Este lugar nos pertenecerá para siempre? Preguntó con una voz que llevaba tanto inocencia como una aguda conciencia del cambio. William hizo una pausa, dejando que su mirada se deslizara sobre las colinas ondulantes, las fachadas de piedras centenarias y la elegante quietud de la finca. Luego habló con palabras medidas, casi como una lección suave sobre la filosofía que sustentaba la responsabilidad real. Mientras lo protejamos, dijo suavemente, y recordemos que somos sus guardianes, no sus dueños. Esta simple afirmación llevaba un peso profundo. Recordaba a todos los que la escucharon que el legado no se trataba de posesión o poder, sino de administración. Portar una corona significaba asumir la responsabilidad de asegurar que la historia se preservara no para ganancia personal, sino para las generaciones que aún están por venir. En ese momento la familia entendió que la verdadera medida de la realeza no radicaba en la grandeza de los títulos ni en la opulencia de las fincas,
sino en el acto cuidadoso y deliberado de la custodia. Sin embargo, incluso mientras esta nueva era de liderazgo tomaba forma, un misterio silencioso e insidioso se estaba desarrollando detrás de las puertas del palacio. Los registros de seguridad digital revisados más tarde revelaron un acceso peculiar y no autorizado a las cuentas de hospitalidad de Luxemburgo solo minutos antes de que el decreto real se hiciera público. El acceso había originado desde dentro de los muros del propio Palacio de Kensington, sugiriendo la presencia de un observador íntimamente familiarizado con el funcionamiento interno de la casa. Los investigadores comenzaron rápidamente a sospechar que podría haber un delator operando dentro del círculo más cercano del príncipe William, alguien que había preservado deliberadamente información sensible antes de que pudiera asegurarse correctamente, o quizás incluso antes de que se comprendiera plenamente su importancia. La identidad de este insider permaneció fuertemente custodiada, conocida solo en los niveles más altos de seguridad e inteligencia dentro del palacio. Las posibles consecuencias de la divulgación eran inmensas. Amenazaba con revelar redes ocultas de lealtad, cautela e influencia que operaban en silencio y con eficiencia entre bastidores. Por ahora, quienes están al timón de la monarquía continuaron con la reestructuración Windsor, confiados en su visión y liderazgo, pero plenamente conscientes de que ojos invisibles podrían estar registrando cada decisión, cada paso, cada acción cuidadosamente medida. Cuando la noche se instaló sobre el campo y la finca quedó envuelta en sombras, el propio Oakage pareció absorber el peso tanto de la historia como de la incertidumbre. Sus antiguos muros habían sido testigos de siglos de alegría, tristeza y el paso implacable del tiempo. Sin embargo, ahora eran testigos de un nuevo capítulo. Entonces, ¿qué opinas de que el príncipe William se convierta en el propietario de la finca secreta de la reina Isabel? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. No olvides dar like y suscribirte, y suscribirte, y suscribirte, y suscribirte.